Imagina estar al borde del abismo, enfrentando una situación de vida o muerte, sin salida aparente. Ahora, visualiza que un solo libro, unas cuantas páginas cargadas de un conocimiento transformador, tuvieran el poder de cambiarlo todo. En esta ocasión, serás testigo de un relato impactante de la propia Connie Méndez, quien, atrapada en una crisis junto a su esposo, encontró en la metafísica la clave para liberarse. Un descubrimiento que no solo la salvó, sino que transformó su vida por completo. Y aquí está lo fascinante. Ese mismo libro que le reveló el secreto para superar cualquier obstáculo, es el que estás a punto de escuchar. Así que abre tu mente, presta atención y prepárate para una revelación que podría cambiarlo todo. Una noche, en la que me encontraba con Connie en su saloncito privado de la Quinta El Jabillo, le pregunté: bueno, Connie, ¿y cómo fue que te iniciaste en la metafísica? Connie, sentada en su butacón, con ese aire señorial que siempre la acompañaba, comenzó a relatar. Estábamos en Nueva York cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Mi esposo y yo queríamos regresar a Venezuela, pero no encontrábamos la forma. A través de algunos contactos, conseguimos embarcarnos en un barco carguero que haría escala en Puerto Cabello. A bordo, coincidimos con el sabio Henry Pittier y su esposa, quienes también debían viajar a Venezuela. Permanecimos una semana dentro del barco, atrapados en la bahía de Manhattan, porque un submarino alemán acechaba en el océano con la intención de hundirnos. Junto a nuestro barco había otros 8 con destinos diferentes, todos imposibilitados de zarpar. Finalmente logramos salir, pero debimos navegar costeando. Solo viajábamos de día. Al caer la noche, nos deteníamos y apagábamos todas las luces para no ser descubiertos. Dentro del barco, el ambiente era de angustia y temor, salvo por la señora Pittier, quien cantaba con los marineros y parecía completamente ajena al peligro. No pude soportarlo más. Un día, la tomé por la pechera y le pregunté: ¿cómo puede estar tan tranquila cantando y bailando cuando estamos en medio de una guerra? ¿No entiende que en cualquier momento un submarino alemán puede hundirnos? Ella, con una serenidad inquebrantable, me respondió: a nosotros no nos pasará nada, porque Dios está con nosotros. Indignada le repliqué: ¿y por qué Dios no está con los soldados en la guerra para evitar que los maten? Con la misma calma me miró y dijo: Connie, ellos no saben que están con Dios, por eso no tienen su protección. Dios actúa a través de la conciencia. Después de muchos días en el mar, finalmente llegamos a Puerto Cabello. Todo el pueblo nos estaba esperando. Cuando bajamos, la gente nos recibió exclamando: ¡se salvaron, se salvaron! Fue entonces cuando nos enteramos de la verdad. De los 9 barcos que habían partido de Manhattan, solo el nuestro había llegado a destino. Aún conmocionada, me dirigí de nuevo a la señora Pittier. La tomé por la pechera y le dije: «Usted nos ha salvado. ¿Qué sabe usted para tener ese poder?» Ella me miró con una leve sonrisa y simplemente respondió: «Metafísica». Le supliqué que me enseñara, que me diera algo para aprender. Entonces, sacó un pequeño folleto y me lo entregó. En la portada se leía: «La llave de oro», de Emmett Fox. Connie hizo una pausa y con un tono de voz lleno de convicción concluyó: «Pasé 20 años leyendo ese único folleto, La llave de oro, y logré solucionar todos mis problemas». Después de la guerra, regresé a Nueva York. Un día, mientras caminaba frente al Carnegie Hall, vi un cartel anunciando que el propio Emmett Fox estaba dando una conferencia allí. Sin dudarlo, entré a escucharlo, y sin saberlo en ese momento, aquel instante marcaría mi destino. Me convertí en su discípula. Y así es como aquel pequeño folleto, La llave de oro, transformó mi vida
Y con el tiempo, llevo a toda Venezuela a través de mi libro de metafísica a descubrir este conocimiento. Lo que estás a punto de escuchar es La llave de oro, el mismo texto que Connie Méndez estudió durante 20 años y con el que logró resolver todos sus problemas. Presta mucha atención. He condensado este escrito y si hubiese sido posible lo habría reducido a solo 5 líneas. No es un tratado de instrucción, sino una fórmula práctica para liberarse de las dificultades. El estudio y la investigación tienen su lugar, pero ni lo uno ni lo otro te sacarán de un problema concreto. Solo tu propia conciencia puede hacerlo. El error de muchas personas cuando enfrentan dificultades es apresurarse a buscar respuestas en libros, creyendo que acumular conocimiento los ayudará. Pero esto, por sí solo, no basta. En cambio, lee La llave de oro varias veces, sigue sus instrucciones al pie de la letra, y si eres lo suficientemente perseverante, serás capaz de superar cualquier obstáculo. Emmett Fox decía: la oración científica, tarde o temprano, te capacitará para liberarte a ti mismo o ayudar a otros de cualquier dificultad existente en la Tierra. Es la llave de oro de la armonía y la felicidad. Para aquellos que aún no están familiarizados con este poder supremo, estas palabras pueden parecer audaces, pero basta con hacer la prueba con total sinceridad para comprobar sin margen de duda que es verdad. No necesitas creer ciegamente en lo que se te dice, simplemente pruébalo por ti mismo. Dios es omnipotente y el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza, con dominio sobre todas las cosas. Esta enseñanza debe tomarse literalmente en su sentido más puro. Cuando hablamos de el hombre, nos referimos a cada ser humano sin excepción. Por lo tanto, la capacidad de acceder a este poder no es un privilegio reservado para místicos, santos o expertos en metafísica. No importa quién seas ni dónde estés, la llave de oro está en tus manos ahora mismo. La razón es simple. La oración científica no es un esfuerzo humano, sino Dios actuando a través de ti. Tus limitaciones, miedos o dudas no importan. Tú solo eres el canal mediante el cual la acción divina sucede. Tu única tarea es apartarte y permitir que Dios obre en tu vida. Los principiantes, a menudo, logran resultados sorprendentes en sus primeras pruebas, porque lo único realmente necesario es mantener una mente receptiva y suficiente fe para intentarlo. No importa si tienes una creencia religiosa o ninguna en particular. El método es de una simplicidad absoluta. Lo único que debes hacer es dejar de pensar en la dificultad y en su lugar pensar en Dios. Esa es la clave. Si realmente sigues este principio, la dificultad, sin importar cuál sea, comenzará a desvanecerse. No importa si se trata de un problema de salud, de dinero, de relaciones, de un conflicto legal o cualquier otra circunstancia. El principio es el mismo. Deja de enfocarte en el problema y enfócate en Dios. ¿Puede haber algo más sencillo? Dios mismo no podría haberlo hecho más simple, y sin embargo, cuando se aplica correctamente, nunca falla. No trates de imaginar a Dios, pues es imposible formar una imagen mental de Él. En cambio, repite todo lo que sepas sobre su naturaleza. Dios es sabiduría, Dios es verdad, Dios es amor infinito, Dios está en todas partes, Dios tiene poder absoluto. Dios todo lo sabe. No importa cuánto creas comprender estas verdades, repítelas sin cesar. Lo esencial es que debes dejar de pensar en el problema. Si sigues dándole vueltas en tu mente, es porque no estás pensando en Dios. Observar constantemente la situación con temor o escepticismo es un error fatal, porque significa que sigues enfocado en la dificultad, y la clave es dirigir toda tu atención a Dios y nada más. Tu objetivo es borrar el problema de tu conciencia, aunque sea por un instante, y reemplazarlo con el pensamiento en Dios. Si logras sumergirte por completo en esta conciencia espiritual,
hasta el punto de olvidar momentáneamente el problema que te llevó a orar. Descubrirás que estás libre de él. Si deseas aplicar la llave de oro para solucionar una relación conflictiva o una situación difícil, simplemente piensa: voy a aplicar la llave de oro a esta persona o a esta situación. Luego, borra de tu mente cualquier pensamiento relacionado con la persona o el problema y reemplázalo con el pensamiento sobre Dios. Si haces esto con una persona en particular, no alterarás su conducta de manera indebida, sino que impedirás que te cause daño o molestias. Esto, lejos de perjudicarla, solo traerá bien a su vida. Después de recibir la acción de la llave de oro, esa persona inevitablemente se convertirá en alguien más iluminado y espiritual. Si aplicas este método a un pleito legal o a cualquier otro conflicto, lo más probable es que el problema desaparezca sin agravarse y que se haga justicia para todos los involucrados. Si la dificultad persiste, repite la práctica varias veces al día, asegurándote de que entre cada sesión eliminas todo pensamiento del asunto. Este detalle es crucial. La llave de oro es sencilla, pero no siempre fácil de aplicar. Si el miedo o la preocupación te abruman, al principio puede resultarte difícil alejar tu mente del problema, pero la clave está en repetir constantemente alguna verdad absoluta que te fortalezca. Por ejemplo, solo existe el poder de Dios. Soy un hijo de Dios envuelto en su paz perfecta. Dios es amor. Dios me guía. O incluso la afirmación más sencilla y poderosa de todas: Dios está conmigo. No importa cuán mecánico o inútil pueda parecerte este método al principio, puede que sientas que solo está repitiendo palabras sin sentido, o que tu mente sigue atrapada en la preocupación. Pero si persistes, notarás algo extraordinario. Tu carga comenzará a aligerarse, tu mente se despejará y una paz inusual tomará su lugar. No luches con desesperación ni te resistas con fuerza. En su lugar, entrégate a este proceso con serenidad y determinación. La clave no está en forzar, sino en permitir. No se trata de empujar la puerta con violencia, sino de abrirla con suavidad y confianza. Cada vez que notes que tu mente divaga y regresa a la preocupación, simplemente tráela de vuelta a Dios, sin reproches, sin impaciencia, tal como entrenarías a un niño para concentrarse en algo nuevo, con amor y persistencia. No intentes anticipar cómo debería resolverse tu problema. No te obsesiones con el cómo ni con los detalles de la solución. Hacerlo solo retrasará la manifestación de lo que deseas. Recuerda que el poder de Dios trasciende tu comprensión y que su sabiduría es infinita. Tu único propósito aquí es liberarte de la dificultad. No necesitas diseñar un plan ni dictar los pasos exactos. Haz tu parte con fe, y Dios se encargará del resto con una precisión perfecta. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este principio es absoluto. No hay excepciones, no hay casos demasiado difíciles ni problemas demasiado grandes. La salvación, la solución, la armonía, todo lo que necesitas ya está disponible. Solo debes permitir que suceda.